Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de junio del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Job, capítulos 1 al 3, y el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 13. Job 1 al 3 y Hechos 2, 1 al 13. Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el segundo relato que nos trae Lucas. Lucas, si usted mira, y lo hemos hablado en otras ocasiones, el inicio del Evangelio, llamado según San Lucas, y el inicio del libro de los Hechos está dirigido a un personaje llamado Teófilo. Así que este libro de los Hechos es la continuación del relato de Lucas, ya no solo de la vida y obra del Señor Jesucristo, sino ahora nos trae, digámoslo así, como en un segundo tomo de su escrito, nos trae el inicio, el establecimiento y la expansión de la iglesia, con unos acontecimientos muy importantes. Bueno, primer capítulo de Hechos nos está hablando al principio de los últimos días que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo, las instrucciones que les deja. El final del capítulo de Hechos 1 nos está hablando que la iglesia se queda en Jerusalén, de alguna manera igual guardados, atemorizados, porque era un peligro eh, cualquier tipo de manifestación pública. Pero había algo muy importante y era que ellos estaban bajo una dirección que el Señor les había dado, que estuvieran juntos, que estuvieran unánimes, esperando la manifestación de la promesa del Padre que el mismo Señor Jesús había confirmado y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como en días atrás en uno de nuestros cultos hablábamos, es un tema donde pues, muchos asumimos algunas posturas y asumimos como verdades absolutas. Hay cosas que definitivamente entenderemos a plenitud en la gloria del Señor. Em, ¿Por qué lo digo? Por lo que hemos escuchado, que algunos dicen que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, otros dicen que solo Jesús, otros dicen que solo el Padre, otros se enfocan fuertemente solo en el Espíritu Santo, y todos encuentran de alguna manera un versículo que soporte sus posturas, pero pues en lo que a nosotros nos compete y en lo que creemos y en lo que creo que tiene que ser más importante, en lo que la misma experiencia nos ha llevado en este caminar con el Señor. El Espíritu Santo, viéndolo en el contexto de toda la Biblia, no aparece simplemente por primera vez en Hechos 2. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está presente desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se va a conocer como Ruach HaKodesh, que es algo así como el aliento santo, porque Ruach es viento, es soplo también. De hecho, cuando en la creación se habla del soplo del Señor, que sopló aliento de vida sobre el ser humano, se refiere a esa palabra ruaj, como viento, espíritu, soplo divino. Y en el Antiguo Testamento está presente de una manera muy particular, pero si usted ha sido lector de la Biblia puede entender que las mismas características o el mismo efecto de la presencia del Espíritu Santo que vemos tan evidente y contundente en el Nuevo Testamento se hace presente en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y hay unas obras, pues digámoslo así, unas manifestaciones del Espíritu Santo, pues se los voy a mencionar en unos minutos, que las podemos identificar también en el Antiguo Testamento. Solo que en el Antiguo Testamento no se da de forma permanente, como lo vemos ya a partir del libro de los Hechos en el capítulo 2,
sino que lo vamos a identificar en algunas personas y de manera puntual. Pero hablemos rápidamente y recordemos de qué se trata, porque en estos días, la semana pasada, 2 semanas atrás aproximadamente, según el calendario judío, se estaba celebrando a propósito la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Entonces, si usted, no sé, ve noticias y vio noticias sobre Israel, sobre el judaísmo, seguramente vio que ellos estaban celebrando el Pentecostés, solo que ellos lo celebran bajo otro aspecto al que celebra la cristiandad. Para el judío, el día de Pentecostés primero es una fiesta agrícola, es una fiesta que tiene que ver con la cosecha de la cebada, la, digamos, la plenitud también de la cosecha del trigo. Es una fiesta de gratitud, de provisión. Es la fiesta que manifiesta ya digámoslo así, el inicio del verano, que es una época extraordinaria. Es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua, por eso Pentecostés tiene ese prefijo penta que se refiere a 5 y pues se está haciendo la cuenta de 50 días después de la Pascua. Para los judíos se llama Shavuot. Shavuot es semanas porque es una semana de 7 semanas, o sea, son 7 semanas. El término semana, que lo vemos también en términos proféticos, hace referencia a periodos de 7 días, 7 años, y en este caso está hablando de 7 semanas, es una cuenta perfecta. Y en el Levítico, cuando se establecen las fiestas solemnes, habla que el siguiente día de reposo después de las 7 semanas, por eso nos da el día 50. El día 50 se celebra entonces esta fiesta de Pentecostés. ¿Qué se celebra en esa fiesta de Pentecostés? En el judaísmo de la época del Señor se celebraba entre ellos la entrega de la Torá, ¿sí? En las cuentas que se hacen en el Pentateuco, se calcula que Moisés llega al Sinaí, a la cumbre del monte Sinaí, donde el Señor le entrega la ley, ¿sí? La Torá, y se da los 50 días. Entonces se celebra, además de la cosecha, se celebra que en ese día el Señor le entregó la instrucción, las leyes, los mandamientos, los estatutos, los preceptos a Moisés en el monte Sinaí. Pero también algo muy particular, hay un escrito que se llama el libro de los jubileos que encontraron de ellos, de hecho en las cuevas de Qumran, y ese libro de jubileos es como tener el Pentateuco, pero con fechas. ¿Y cómo lo fechan? Con cuentas sobre los años jubilares, que son cada 50 años, y los años sabáticos, que son periodos de cada 7 años. En este libro muy particular, es antiguo sin duda alguna, le dan unas fechas muy específicas a acontecimientos. Por ejemplo, mencionaba en alguna ocasión que el sacrificio, según el libro de Jubileos, el sacrificio de Isaac, el que iba a ser Abraham, se da en el día de la Pascua, en el día del sacrificio del Cordero Pascual. O sea que Isaac aparece como una primer Pascua, ¿sí? Un primer sacrificio pascual, muy particular esta fecha. Y también nos coloca este libro que cuando Noé pacta o el Señor pacta con el Señor, aparece en esta fecha de Shavuot. Ahora, hay una palabra que es Shevuot, 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 cambia solo en el orden de una vocal, que quiere decir pacto. De allí que la palabra Beersheba, que es 7 pozos, también se conoce como la ciudad del pacto, porque en un juego vocálico, esa misma expresión que se refiere a semana se refiere a pacto. Beersheba es la ciudad donde Abraham pacta con Abimelech sobre los pozos y por eso cuando usted busca el significado de esa ciudad, quiere decir o 7 pozos o quiere decir el lugar del pacto, ¿sí? Y, y esto es muy importante en la expresión que trae este libro,
porque de alguna manera en esta fecha se celebra el pacto de Dios con el pueblo, con su pueblo, ¿sí? Eh, y tiene mucho sentido porque en la entrega de la Torá en el monte Sinaí está, digámoslo así, la evidencia, la señal del pacto que el Señor hace con su pueblo Israel. Y muy particular que justo en esta fecha venga la plenitud del Espíritu Santo sobre la iglesia como señal del pacto que se renueva en Jesucristo, ¿sí? No sé si han leído en las cartas paulinas, cuando Pablo habla del Espíritu Santo como las arras de la salvación, como una garantía. Es como si el Espíritu Santo fuese el sello de un contrato que se hace entre dos personas. Una persona hoy puede hacer un pacto con alguien, firmarlo, pero lo que le da garantía a ambas partes es el sello. Y Pablo habla del Espíritu Santo como ese sello que garantiza el pacto que el Señor hizo con nosotros. Es súper importante y tiene un sentido extraordinario, que justo en esa fecha que en la mente del judaísmo estaba que era una fecha de conmemorar, de celebrar el pacto de Dios con su pueblo, en esa fecha que incluso se celebra la entrega de la Torá, pero también la gran cosecha que estaba esperando el pueblo, venga el Espíritu Santo como garantía, como sello del pacto, como también que así lo profetizaba Joel. Joel profetizaba sobre la venida del Espíritu Santo que sería derramado sobre toda carne y traería sueños, traería visiones, traería profecías. El mismo Ezequiel 36 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ojo con esto, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Se profetizó que la palabra, que la Torah no estaría solo escrita entonces en tablas de piedra, sino que estaría escrita en las tablas del corazón. Esa es la venida del Espíritu Santo, la celebración del Pentecostés como renovación del pacto, como sello del pacto. Cristo pacta con nosotros y renueva el pacto a través de su sangre en la cruz del Calvario, pero el Espíritu Santo le pone ese sello de garantía a ese pacto que el Señor hizo con nosotros. Algo así como yo firmo con mi sangre, pero por si queda dudas, el Espíritu Santo va a ser esa garantía de la plenitud que vamos a experimentar. Entonces es una fiesta muy importante para el cristianismo, para la verdad de lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, ¿qué tiene, qué trae el Espíritu Santo al creyente? ¿Qué es, cuál es esa garantía que trae el Espíritu Santo al creyente? Sin duda alguna, la experiencia de estar en este mundo, de estar en el cuerpo, es una experiencia, podríamos decirlo, de estar apartados de la gloria del Señor. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. Porque cuando el Señor pone a Adán y Eva en el Edén, en el paraíso, en el deleite, había algo muy importante que era lo fundamental y era que había una plena relación entre Dios y la humanidad, ¿sí? Había plenitud, no tenían necesidad de nada y tenían, bueno, todo lo que hemos descrito, un trabajo benéfico, una relación extraordinaria, había equilibrio en la creación. Lastimosamente, como consecuencia del pecado, el hombre se queda en este mundo apartado del Señor, expuesto a la corrupción de la humanidad, expuesto a la violencia que se multiplica en la humanidad. Y de alguna manera la experiencia en este mundo es una experiencia de desamparo, es una experiencia de orfandad. Y así vive el hombre, sin propósito, sin sentido, en las tinieblas, el ser humano vive a tientas, el ser humano vive como al ensayo y al error. El Espíritu Santo es dado a la iglesia como el gran regalo y la oportunidad que el Padre le da al ser humano a través de el sacrificio de su Hijo Jesucristo para que entremos de nuevo en esa plenitud de gloria, en esa plenitud
de lo que el Padre había planeado desde el principio para el ser humano, estar en, en comunión permanente en el Señor. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo trae al creyente, pero quisiera citar algunas fundamentales. La primera de ellos es guía y dirección. ¿Sí? El Espíritu Santo como luz, el Espíritu Santo como la misma presencia del Eterno en nosotros. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo que está con ustedes estará en ustedes. La venida del Espíritu Santo es la oportunidad de experimentar una claridad en nuestra mente y en nuestro corazón de saber qué camino tomar. Ese es el gran problema que sufrimos los seres humanos. No sabemos qué viene mañana, no sabemos qué nos espera mañana, no conocemos el futuro, no conocemos las consecuencias de las decisiones. El Espíritu del Señor eterno, que todo lo sabe, que todo lo puede, está en nosotros para darnos dirección en la toma de decisiones, para darnos guía en los pasos que vamos a dar. Pero el Espíritu Santo, ante todo, y pienso yo que esta es la gran necesidad que tiene el ser humano, no solo la iglesia, el ser humano, y es que el Espíritu Santo trae a nosotros plenitud y saciedad. Esa sensación de hambre, de vacío, que algo nos falta, esa sensación tan frustrante que experimentamos en este mundo, por poner un ejemplo. Usted tiene un antojo. Hoy sobre todo vivimos es de antojos, no de necesidades. Usted tiene un antojo de algún alimento, el que usted quiera imaginar, y, y bueno, toda su parte mental se activa y se estimula con el desear, anhelar, el tener eso que su estómago está deseando. Pero muchas veces cuando usted toma ese alimento, cuando se sacia, vuelve a experimentar el mismo vacío. A veces si se excede en la cantidad de ese alimento, queda hastiado, fastidiado, y lo que usted creía que era una necesidad, cuando la toma, sigue la necesidad latente, no se va. Usted creía que lo que necesitaba era una pensión, que lo que necesitaba era cambiar su carro, que lo que necesitaba era comprar una casa, que lo que necesitaba era casarse, y cuando se casaba, que lo que necesitaba era tener un hijo, y cuando tuviera un hijo necesitaba que el hijo creciera rápido, fuera a la universidad y trabajara. Siempre hay una sensación de vacío, de necesidad, de hambre. Por eso hay tanta ambición, tanta codicia. Pero el Espíritu Santo trae a nosotros plenitud y saciedad. Y es una experiencia sobrenatural de saber de que en Él todo lo tenemos, de que en Él nada nos falta y que lo que llega lo experimentamos, lo sabemos y lo disfrutamos con libertad como una añadidura. Pero nuestra plenitud, nuestra llenura no está en lo que comemos, en lo que nos ponemos, en lo que compramos, en lo que vivimos, sino que nuestra plenitud está allí, gratis, a la mano, eh, donde hay sensación absoluta de saciedad. ¿Qué más trae el Espíritu Santo? Bueno, hay muchos ejemplos en la Escritura, pero pues el tiempo no nos da. Trae valor y poder. Poder, la palabra dínamos, nos dinamiza, nos energiza, nos vigoriza el Espíritu del Señor, pero también, como dice el mismo libro de Hebreos, valentía, denuedo, valor para, 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 para enfrentar, pero sobre todo, como dijo el Señor o le dijo el Señor que está escrito en Hechos 1:8, poder para dar testimonio de Él. El Espíritu Santo nos vigoriza, nos capacita, además, que es otro efecto de que el Espíritu Santo esté en nosotros, nos implementa y nos capacita. Dice el libro de Hebreos que nos hace aptos para toda buena obra. O sea que el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos implementa para desenvolvernos en todos los papeles que tenemos, como hijos, como esposos, como padres, como ciudadanos, como profesionales, en todas las labores que nosotros o los roles que tenemos que desempeñar. El Espíritu Santo nos implementa y capacita de la mejor manera. ¿Y de qué manera? Que en todo lo que somos, que en todo lo que hacemos, lo hacemos al estilo del Señor, lo hacemos en su sabiduría, en sus capacidades, lo hacemos con una forma extraordinaria. Podemos de verdad llegar a ser el mejor padre, el mejor esposo,
los mejores profesionales, hacer las cosas de mejor manera, porque Él es el poseedor y, digámoslo así, el creador de toda ciencia y conocimiento y no la comparte a nosotros. Pero el Espíritu Santo trae al creyente algo extraordinario y es la transformación. Todo esto que les digo se hace evidente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando hablamos de transformación estamos hablando de hombres indoctos, imprudentes, impetuosos, inmaduros, inestables, eh, y los convierte en hombres completamente diferentes, en hombres que pasar de ser temerosos, pusilánimes, pasan a ser hombres determinados, decididos, hombres que seguramente eran llevados por corrientes, vientos, ideas, emociones, pero pasan a ser guiados por principios, por valores profundos. El Espíritu Santo es la única manera en que nuestra vida sea transformada. No es la lectura de la Biblia, simplemente no es el estudio de la Biblia. El estudio y la lectura de la Biblia muchas veces hace a las personas más arrogantes, más soberbias, las hace muchas veces más pecadoras, porque muchos que conocen la Escritura se excusan en sus, no sé, egoístas interpretaciones de la Escritura para respaldar su pecado. Y en tantos años que le he servido al Señor, lo he visto tristemente, muchos justificando el pecado con escritos bíblicos tergiversados, amañados, pero no es la escritura la que está en las letras la que transforma la vida, es la escritura, como profetizó el Señor, que estaría en nuestro corazón. Es la transformación de que esa palabra que está escrita en el papel, ahora está escrita en nuestro corazón, esa es la que nos transforma, esa es la que muda nuestro corazón, porque en verdad la presencia del Espíritu del Señor nos transforma en hombres y mujeres seguramente ordinarios y comunes, en hombres y mujeres extraordinarios en sus manos. No como el mundo nos lo vende, que es un hombre extraordinario en el mundo. Un hombre extraordinario en el mundo es el que, no sé, es elocuente, tiene dinero, tiene poder, tiene influencia, pero el hombre y la mujer extraordinarios en el plan divino son hombres y mujeres que proyectan, como dice la Biblia, las virtudes de aquel que nos tomó de las tinieblas a su luz admirable. El día de Pentecostés es la celebración y el día más extraordinario para la humanidad, porque fue la oportunidad que el Señor le dio a la humanidad de a través de su iglesia llena y plena del Espíritu, de traer en verdad los cielos, el reino de los cielos a la tierra. Es en verdad la presencia y la plenitud del Espíritu Santo lo que lleva a los seres humanos creyentes a experimentar que los cielos son reales, a experimentar que las promesas del Señor son reales, a experimentar que el poder, que el amor, que el dominio propio, a experimentar que la mansedumbre, que la humildad, que la templanza, que la fe es posible. Es el Espíritu Santo la única posibilidad de que seamos libres en verdad. El sábado en nuestro culto estudiábamos acerca de Romanos 8, hablando de la paternidad del Señor y decíamos, ¿quién es hijo de Dios? El que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién es hijo de Dios? El que experimenta ese espíritu de libertad por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu Santo es la garantía, el sello de que somos hijos del Señor, de que somos herederos del Padre, coherederos con Cristo. Si usted no tiene una experiencia personal con el Espíritu del Señor, que es el mejor regalo que nos pudo haber dado el Padre, su vida cristiana seguirá siendo, eh, no sé, o en un extremo de legalidad equivocado, o en un extremo de libertinaje, porque el Espíritu del Señor es santo. Y quien entra en comunión con el Espíritu Santo del Señor se aparta del pecado y deja de llamar a él las cosas como no son. El pecado es pecado, lo corrupto es corrupto, lo malo es malo y punto. No hay cosas medio buenas, no hay cosas medio malas. Y, y no hay manera de que usted pretenda ser un creyente en el libertinaje, excusándose en la gracia del Señor, o ser un creyente en el legalismo basado en la letra que mata. Porque es muy triste. A veces uno escucha a los cristianos que son todos radicales exigiendo de los demás, pero ellos son
y tienen cosas turbias en su mente y en su corazón. Si usted en verdad quiere experimentar ser una nueva criatura, esa experiencia solo viene en su comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo hacerlo? Levante sus manos. Levante sus manos. Es muy impresionante lo que nos dice Hechos, porque cuando el Señor descendió a Sinaí para darle la ley, la instrucción a Moisés, dice que humeaba, que había destellos, sonidos de trompeta, fuego, y asimismo el Espíritu del Señor vino sobre los apóstoles repartido en lenguas de fuego. Y es muy particular que en el Sinaí vino como un solo fuego, una sola manifestación, pero cuando vino en Pentecostés, dice lenguas repartidas, individuales. El Espíritu Santo tiene una medida para cada uno de nosotros. Yo le invito a que cierre sus ojos y simplemente, si lo considera necesario, confiese sus pecados en este momento, porque el Espíritu del Señor no puede llenar un odre viejo. Eh, Dígale, Señor, en verdad me arrepiento de pecar contra ti, contra tu palabra, de pecar contra mi prójimo. Te pido que me perdones y me limpies mis faltas y pecados. Y si usted tiene algo muy claro y conciso que decirle al Señor, dígase. Y con humildad te pido que me concedas el don de tu Espíritu a plenitud. Yo quiero ser bautizado por tu Espíritu. Quiero ser fundido en tu Espíritu. Necesito ser inundado de tu Espíritu. Que tu Espíritu permee todo mi ser, espiritual, mi cuerpo, mis células, mis tejidos, mis sistemas en mi cuerpo, Señor, pero también cada uno de mis pensamientos, emociones, mi voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, inunde mi ser. Que tu Espíritu Santo me dé la plenitud tuya. Que tu Espíritu Santo me convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que tu Espíritu Santo fortalezca mi debilidad. Que tu Espíritu Santo ilumine lo que en mí es tinieblas, para que yo sea libre, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga instrucción, enseñanza, y que saque de mí la ignorancia, la esclavitud de la ignorancia. Que tu Espíritu Santo me convenza de tu amor en mi corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, renueve en mí la esperanza de que tus palabras, de que lo que tú dices con tus labios lo harás con tus manos. Que tu Espíritu Santo en este día y durante todos los días de mi vida me guíe, me dé dirección, sacie mi sed. Esa sed que he querido y creído que puedo saciar con el trabajo, con el estudio, con el dinero, con los viajes, con la comida. Que tú sacies ese vacío que hay en mi corazón, que me hace pecar, que me hace buscarlo donde no es. Que tu Espíritu Santo me dé valor, poder, que me capacite, me implemente, pero sobre todo transfórmame, renuévame, Señor, y hazme la persona que tú quieres que sea, Espíritu Santo. Un hombre, una mujer de bien, en santidad, en rectitud y en verdad. Permite que tu Espíritu, Señor, selle en mi vida tu verdad y que sea esa garantía de que lo que tú has dicho es verdad. Que no me quede en el intelectualismo, Señor, de la Biblia, sino que tu palabra en verdad sea viva y eficaz en mi ser y que tu palabra, Señor, sea escrita en las tablas de mi corazón. Danos tu bendición en este nuevo día y en esta nueva semana. Danos la porción de tu palabra día a día, Señor, como alimento diario, y danos la fuerza para mantenernos firmes en ti. Que tu bendición, que es la que enriquece y nunca añade tristeza con ella, sea sobre nosotros hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.